Bueno, seguimos con esta análisis de los precandidatos a la presidencia y hoy le tocó el turno a Abelardo de la Espriella, eh, un precandidato, no, un candidato que va ya directo a primera vuelta. Esto es una entrevista que le hicieron al Punto, ustedes las pueden buscar en YouTube. Eh, la entrevista dura más, por ahí 29 minutos, media hora, pero vamos a analizar específicamente lo económico cuando la periodista le pregunta sobre las propuestas económicas. Recuerden que el canal El Economo es analizando las propuestas económicas de los candidatos. Él ya habló de su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe, de la mano dura, corazón grande. Habló también de que si Estados Unidos le pide una extradición al expresidente Petro, pues lo hace. Bueno, y habló de su vida personal, empresario, abogado, escritor, cantante. Bueno, Abelardo ha hecho muchas cosas en su vida, pero pues aquí nos interesan las propuestas que tiene sobre el tema económico. Ya ustedes podrán ver el video completo y pues podrán juzgar o analizar las otras respuestas a las preguntas que le hace la periodista. Sin más preámbulo, pues vamos a mirar qué es lo que propone Abelardo de la Espriella, que proponía hace 4 meses, y pues lo vamos a comparar con lo que propone actualmente. Si sigue en la misma línea o si pues cambia o empieza a contradecir en algunos puntos, como otros candidatos lo han hecho, ¿no? Y un caso muy puntual es el tema del salario mínimo, donde tenían una postura en diciembre, ahorita todo el mundo cambió a que va a respetar el aumento del salario mínimo, etcétera, etcétera, cuando fueron los principales críticos del aumento del 23.7%. Pero bueno, eso es otro tema y escuchemos a Abelardo. Aquí ya la periodista le va a empezar a preguntar sobre los temas económicos. Tú hablabas ahorita de restaurar la economía colombiana. ¿Qué hay que hacer con los impuestos? ¿Bajarlos? Lo primero es que, mira, tiene una ventaja no haber sido político y no estar en el sector público. Porque la mejor manera de hacer las cosas mal es repitiendo lo que se ha hecho y no ha funcionado. Bueno, escuchemos muy bien esta frase porque él dice que hay una ventaja de no haber sido político y no estar en el sector público, lo que pues nos hace entrever de que no tiene experiencia ni en el sector público ni como político, ¿sí? Eh, Ser político no es malo, lo malo es el actuar político, ¿no? El actuar sobre esa política. Pero bueno, aquí nos deja entrever de que pues no tiene experiencia, él mismo lo dice, no lo digo yo, él mismo lo dice, pero también dice que bueno, que eso es una ventaja porque eso le va a permitir no cometer los mismos errores que se han cometido, es decir, que como que él va con una mirada distinta y eso es lo que vamos a mirar. Entonces, mucho ojo a esta frase que más adelante les voy a decir por qué es importante. Entonces, yo veo al Estado colombiano como la empresa más importante de Colombia. Más de 500 billones de presupuesto al año. Y resulta que la está manejando hoy un tipo que no pudo pagar ni la administración del conjunto en el que vivía en Chía. Un tipo que como Petro no pudo manejar y administrar sus finanzas personales como se supone que va a manejar un país. Yo vengo del sector privado. Lo primero que hay que hacer es reducir el gasto, recortando el Estado. Porque si tú quieres que el Estado no se vuelva inviable, tienes que reducirlo, tienes que volverlo más pequeño. Yo creo que el Estado colombiano se puede reducir en un 40%. Tienes que también... Bueno, ojo con lo que dice Abelardo de la Espriella. Mucho cuidado con esto. El Estado se puede reducir en un 40%. Y cuando él habla del Estado reducirse en un 40%, pues es eliminar entidades y claramente recortar el gasto en un 40%. Actualmente el presupuesto de la nación son 500 billones de pesos aproximadamente, un poco más. Creo que son 523 en las apropiaciones iniciales que se presentaron. 523 billones de pesos. Si tú reduces el gasto en un 40%, entonces vas a operar con 300 billones.
ojo a los datos, con 300 billones. ¿Sí? 100 billones se los lleva la deuda, 100 billones se los lleva la salud. ¿Por qué? Porque se le están haciendo transferencias a las EPS o al sistema por 70 billones de pesos y la deuda del sistema son aproximadamente 30, 40 billones. Entonces pongámosle 100 billones. Entonces 100 billones de deuda, 100 billones de salud, ¿sí? Me quedan 100 billones. ¿Para qué? Para funcionar y para la inversión en seguridad, en educación, en vivienda, en la economía, en la infraestructura que necesita el país. Eso no da. Esos cálculos no dan. Entonces, candidato, o sea, revise bien los cálculos, porque es que reducir un 40% el Estado, es decir, recortar el gasto en un 40%, no dan los cálculos no dan. O sea, no nos darían ni para comprar una banana. ¿Sí? Entonces hay que revisar muy bien esos datos y lo que más me preocupa es que aquí en la entrevista colocan que él va a reducir un 40% el gasto. Miremos de nuevo. Y lo otro que me preocupa es decir que para que un Estado no se vuelva inviable, hay que reducir el gasto, ¿correcto? Hay que reducir el gasto, ¿sí? Pero si usted reduce el gasto, entonces me imagino que va a quedar una platica extra, ¿sí? Para reordenar, digamos, el gasto y poder invertir en lo que realmente necesitamos, pero no. Abelardo dice que si reducimos el gasto, pues reducimos los impuestos y pues ahí es donde los cálculos no dan. 300 billones con un 40% no dan. Miremos. Bajar impuestos con ese gasto te permite Ahí lo bajar dice. impuestos para que la inversión se venga y darle seguridad jurídica a la gente, para que pueda hacer una inversión segura. No, pero discúlpame, o sea, si vas a reducir el gasto en un 40% y tenés 300 billones, donde 100 te lo come la deuda, 100 te lo come solamente el sector salud, y te queda 100 para funcionamiento estatal, ¿sí? Que imagino que se reduce, ¿sí? Para funcionamiento estatal y para inversión, pues claramente te va a quedar, por ejemplo, menos plata para la seguridad. ¿Y cómo le vas a asegurar a los inversionistas extranjeros que tú estás hablando, ¿sí? De venir a Colombia y decir, va, inviertan en el país? No, no. Los capitalistas de riesgo invierten porque hay un Estado que cobija esa inversión. Y el Estado la cobija no diciendo que somos buenos y que somos los mejores. No, la cobija es con recursos, con políticas. Eso es lo que hace el Estado. Sigamos. Pero lo más importante, y es que la gente debe tener en cuenta, es que tenemos mecanismos importantes en nuestra Constitución, como la emergencia económica. Porque a mí me parece que es absurdo que yo tenga que meterle la mano en el bolsillo a los colombianos para clavarles más impuestos, y perdón el tecnicismo, cuando yo tengo tanta riqueza en el subsuelo. Eso no tiene sentido. Hay que explotar el subsuelo, hay que explotar nuestros recursos mineroenergéticos con responsabilidad frente al medio ambiente. Es posible hacerlo. Pero no puede ser que el país esté paralizado y que esté produciendo la mitad de barriles de petróleo que hace 3 años. Eso no tiene sentido. Han destruido también, como han destruido la salud, han destruido la empresa más importante del Estado colombiano, que es Ecopetrol. Acabas de hablar de declaratoria de emergencia económica. Bueno, antes de entrar a la declaratoria de emergencia económica, pues yo estoy en algo de acuerdo con Abelardo, y es que si tenemos recursos, pues hay que explotarlos. Estamos en un sistema capitalista. Recuerden que el canal es el Economy, analiza la economía. Y la economía, ¿sí? En una economía de mercado se trata de producir. En lo que yo no estoy de acuerdo es hacer uso de una emergencia económica, que creo que él, digamos, confunde lo que es la razón de ser una emergencia económica con políticas, ¿sí? Estatales, que para eso hay un espacio democrático que es el Congreso de la República para que puedan debatir esos puntos. No hay necesidad de una reforma política o una emergencia económica, que ya vamos a hablar de eso, ahí nos va a explicar lo que va a hacer la reforma económica.
Esa sería una de las primeras medidas de Abelardo de la Espriella si llega a la presidencia. Mira, esta gente acabó con todo, va a dejar el país destruido. Cuando tú no tienes plata, pides un sobregiro. El sobregiro de nosotros es la emergencia económica, que no es nada. No, pero ojo, ahí se está contradiciendo. Él dice que cuando no hay plata, pide un sobregiro. Él dice, bueno, mi sobregiro es la emergencia económica. Pero anteriormente nos había dicho que va a reducir el gasto, va a reducir los impuestos. Al reducir los impuestos, Abelardo, pierdes ingresos. Pierdes ingresos. Y si pierdes y si te reduces impuestos y vas a hacer una emergencia económica para hacer tu sobregiro, es decir, para tener más dinero o recaudar más porque lo necesitas, pues hay una contradicción ahí. Además, la emergencia económica es un caso excepcional, ¿sí? Es una situación en la economía donde no está prevista. Para eso se utiliza la emergencia económica, ¿sí? Como por ejemplo una guerra, una pandemia, como nos pasó hace 4 o 5 años. Para eso es la emergencia económica, ¿sí? Pero tú no puedes decir que una política tuya el primer día vas a declarar una emergencia económica porque la Corte Constitucional te va a decir, bueno, ¿y cuáles son los fundamentos de la emergencia económica? ¿Cuál es el evento extraordinario, fortuito y no previsible que está pasando en la economía colombiana, por lo cual tú lo vas a declarar? Pero pues él ahorita nos explica que la emergencia económica la utiliza para todo lo contrario a lo que realmente es. Ahorita nos dice, no, pues eso va a ser para reducir impuestos, etcétera, etcétera. Escuchémoslo. Extraño y tampoco ilegal porque está contemplado por la Constitución. La emergencia económica te permite hacer recortes, te permite tomar decisiones frente a ciertos impuestos, te permite tomar decisiones frente a las exploraciones que están detenidas, te permite tomar decisiones frente a grandes negocios del Estado, convocando directamente a multinacionales y empresas importantes en Colombia y alrededor del mundo para que nos ayuden a sacar el país adelante. Es que no tiene sentido que teniendo esa posibilidad constitucional y teniendo tantos recursos naturales, yo me sueño a Colombia también, por ejemplo, como la despensa agrícola del mundo, con un gran puerto en Barranquilla, si logramos dragar 320 kilómetros del río Magdalena desde Bocas de Ceniza hacia arriba. Podemos sacar todos esos productos, recolectarlos en Barranquilla en un gran puerto. Eso nos garantiza nuestra seguridad alimentaria y de gran parte del mundo, del hemisferio. Sí, correcto. Yo también me sueño a Colombia como una gran dispensario agrícola, pero tú puedes soñar ser un dispensario agrícola, pero en una economía globalizada como la que estamos actualmente, tienes que ser competitivo. Tienes que ser competitivo y la competitividad se logra gracias a las inversiones en innovación y tecnología, ¿sí? Hacer bienes cada vez mejor o hacer cultivar comida cada vez mejor a un menor precio. Eso te hace competitivo, Abelardo. Pero si tú me vas a recortar el presupuesto en un 40%, no vas a poder hacer esas inversiones. Y esas inversiones no las hacen los privados. Es el Estado el que está llamado a liderar ese tipo de inversiones en la economía, ¿sí? Es que yo tengo una crítica, no solamente a Abelardo, sino a todos los precandidatos, y es que todos tienen un chip keynesiano. Y el chip keynesiano en economía es decir, es que yo voy a gastar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, gasto, gasto y gasto, pero nadie me dice produzco. ¿Cómo va a producir? ¿Cómo voy a jalonar esa producción? Nadie lo dice. ¿Sí? Por ejemplo, en la seguridad, nos dicen, no, es que yo eh, voy a tecnificar y invertir en tecnología para las Fuerzas Armadas. Pero tecnificar e invertir en tecnología es comprar tecnología para las Fuerzas Armadas. Y yo me pregunto, en vez de comprar, ¿por qué no las producimos? Tenemos Indomie, ¿por qué no las producimos? Y yo mismo me respondo, porque los políticos colombianos, en especial los que están lanzando la presidencia, tienen el chip keynesiano. A ellos les encanta Keynes, que es decir, que todo lo voy a gastar, gastar, gastar y gastar. ¿Listo? Dos, pues Abelardo se está contradiciendo. Primero nos dice, no, es que yo tengo una ventaja de que no tengo experiencia
en lo público y tampoco he sido político, ¿sí? Y eso me va a permitir no cometer los mismos eh, errores o las mismas políticas del pasado, ¿sí? Abelardo, Gustavo Petro ha realizado 3 emergencias económicas, ¿sí? Entonces, te contradices al decir de que va a dejar un desastre económico sabiendo que ha hecho 3 emergencias como la que tú quieres hacer el primer día de tu mandato. Sigamos. Hay tanta cosa por hacer, pero si tú pones ahí a unos políticos que han vivido siempre de la teta del Estado, o a empleados, o a gente que no sabe generar riqueza, que nunca ha creado una empresa, que nunca ha pagado una nómina, ¿cómo vamos a salir del hueco? Si pones a administrar la empresa más importante de un país a gente que nunca ha generado riqueza. Yo creo Bueno, eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Los políticos son estériles, no generan riqueza. Si los políticos eh, viven del Estado, ¿de acuerdo? Sino que no quiero decir una palabra fuerte, pero viven del Estado, son estériles. No producen riqueza, pero sí generan las condiciones para que se pueda producir. Pero generan las condiciones para que se pueda producir. Para eso está el Congreso de la República, están los gobernantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que ir cambiando. Y ahora, los empresarios generan riqueza, sí, pero Abelardo, vuelvo y te digo, una cosa es riqueza, el concepto de riqueza, sí, la generan. Otra cosa es el concepto de valor. Generan riqueza, pero hay poco valor. Y necesitamos generar riqueza con mucho valor, ¿sí? Y recuerda que por teoría económica el valor es subjetivo. Tiene que ver con las preferencias, con los gustos y la satisfacción que tienen las personas al consumir. Y los productos colombianos son de poco valor. Por eso es que somos una economía de ingresos medios, inclusive ingresos medios bajos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiarle el chip al Estado, ¿sí? Ya no es un Estado que gasta, sino un Estado que produce, ¿sí? Que impulsa la innovación, la tecnología en todo un ecosistema de conocimiento para poder generar productos de alto contenido tecnológico, que eso es sinónimo de productos con alto valor. que hay que darle la vuelta a esto y yo soy capaz de hacerlo. Y te digo una cosa, Carolina, yo no estoy aquí por nada diferente a que primero es un deber patriótico porque no hay virtud republicana más importante que el patriotismo. Pero yo sé cuáles son los problemas de Colombia, cuáles son las soluciones. Todo el mundo lo sabe. La sana crítica, el sentido común, la lógica, te indican cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. Y si no te metes en el chat GPT te dice cuáles son los problemas y las soluciones en orden de lo que le importa a la gente y de lo que está pasando. Pero a la gente se le olvida la receta más importante. Colombia. Sí, pero estoy de acuerdo contigo. Pero si todo el mundo sabe los problemas que tiene Colombia, ¿sí? No es responsable decir que se puede recortar el Estado en un 40%. Eso es demagogia, ¿sí? De acuerdo a todo lo que hemos visto en la entrevista, pues es demagogia. Entonces no se puede. Parece que hay una asimetría entre lo que son las necesidades de Colombia, lo que tú piensas que son, ¿sí? Y por eso propones lo que propones en la entrevista. Está sobrediagnosticada con los problemas que tiene. La gente tiene la receta, todo el mundo la sabe, todos los candidatos, la gente en la calle, pero se les olvida el ingrediente más importante, que es el valor, el coraje, la ardentía y en castizo, perdónenme, los cojones para hacer lo que Colombia necesita que se haga, sin estar pendiente del aplauso de la galería, de un titular de prensa o porque 3 peludos salen a protestar, ¿no? Aquí hay que hacer unas cosas en el marco de la Constitución y la ley para salvar y reconstruir el país después de este desastre que deja Gustavo Petro. ¿Cuál es la receta de Abelardo de la Espriella? Bueno, ahí terminamos el tema de Abelardo, el tema económico. Ahorita hay una pregunta sobre corrupción. Él dice que va a hacer un bloque de búsqueda a los corruptos, etcétera, etcétera. Es una propuesta, pues, acertada. Sí, vamos a ver si la logra desarrollar, porque dice que
tiene que tener una voluntad política y pues ahí, digamos, puede tener un poco de inconvenientes. Después habla del tema de seguridad, dice que él, Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal, que ya no está en el ruedo presidencial, pues que están amenazados y por eso él tiene 32 escoltas, bueno, etcétera, etcétera. Ahí termina el tema económico. Espero que ustedes aporten también a esta discusión, aporten con sus comentarios. eh, y nada, nos vamos a seguir viendo para seguir analizando los candidatos de, a la presidencia de la República y lo que ellos proponen en el tema económico. Ya, pues el tema político y los otros temas, pues hay otros análisis muy interesantes en las redes sociales que ustedes pueden seguir, pero aquí nos concentramos en el tema económico. Muchas gracias.